Bueno, nos vamos a ir a otro tema, que estábamos hablando de la buena calidad de los alimentos que ha traído aquí nuestro Sushi Man. Y la buena calidad hay que buscarlo en todos los aspectos de la vida, para poder tener una vida mejor, una vejez más digna, si llegamos, para tener condiciones de vida en el día a día que nos vayan marcando pautas diferenciadoras respecto de no tener calidad de vida. Y una de las cosas por las cuales peleamos todos los días es el tema del aire, la contaminación ambiental. Exacto, sí, que hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar el ambiente, sobre todo, por eso muchas veces viste que te exigen la separación de los residuos, en la bolsa verde, en las bolsas negras, tiene que ver con esto, con la contaminación justamente de el ambiente. Y uno se pregunta, ¿por qué esa contaminación queda en el aire? Que queda. Ahora yo nosotros digo, lo ¿qué cosas respiramos? podemos hacer? ¿No? Porque yo le reprocho a Estados Unidos que no cumple el protocolo de Kioto, ¿no? Con la reducción de gases contaminantes. Sí. Pero digo, ¿qué otras cosas podemos hacer para mejorar el tema de la contaminación? Tenemos el tema de los vehículos. Los controles de la BTV ayudó un montón con el tema de los caños de escape y las emanaciones tóxicas de los caños de escape, que por lo menos para algo vamos aminorando. La sumatoria supongo que debe ser positivo. Pero ¿qué otras cosas podemos hacer para cuidar la calidad de ese aire que respiramos y que es casi la materia prima del funcionamiento perfecto del organismo? Totalmente, y aparte cómo nos afecta a nosotros respirar toda esa contaminación, nos afecta en los pulmones, nos afecta en el corazón, cómo cuidarnos y protegernos también de eso. Por eso ya lo tenemos en comunicación a Pablo Evelson, él es bioquímico, decano de la UBA e investigador también de CONICET, para que nos explique y poder charlar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por comunicarse. Un placer, gracias por estar con nosotros. Bueno, cuando hablamos de la contaminación del aire, uno se preocupa por la salud también. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo darnos cuenta en qué momento está la mayor contaminación o sector? Porque uno vive, va, viene todo el tiempo, si no, tenemos que vivir con el barbijo, como en la época del COVID. Exactamente. En realidad lo que uno tiene que tener claro es cuál es el principal causante de los efectos sobre la salud que produce el aire contaminado. Porque el aire contaminado en general posee gases, pero también posee unas pequeñas partículas en suspensión que son principalmente las que causan los daños sobre la salud. ¿Sí? Estas partículas en suspensión vienen principalmente de la combustión de los combustibles fósiles, de los que se utilizan en el parque automotor y también en procesos industriales. En general, se asume, y la Organización Mundial de la Salud asume que más del 90% de la población mundial respira aire contaminado y que los efectos que se observan principalmente se debe a estas pequeñas partículas que tienen la capacidad de, al respirarlas, alojarse en el pulmón. Y ahí es donde generan las reacciones adversas que pueden no solo afectar al pulmón, sino también a otros órganos como el corazón, el cerebro. Claro, qué importante. Estos son elementos cuestiones que ya están documentadas, ¿no? Claro, estos son elementos a los que todos tenemos acceso. No hace falta trabajar en una determinada actividad. Por ejemplo, yo me acuerdo que se decía de los pintores de autos, que pintan en cabina, que absorber, a lo mejor sin mascarilla, absorber los metaloides que salían de las pinturas, podían provocar infecciones y problemas pulmonares. Pero ahora estamos hablando del aire que respiramos todos por igual, el aire que compartimos. Hay puntos de la ciudad que son críticos y de hecho se hacen mediciones y que son de un alto nivel y de un alto impacto contaminante. ¿Pero qué hacemos para salvarnos nosotros en cuanto para cuidarnos? ¿No pasar por esas esquinas? En realidad, lamentablemente, no hay muchas cosas que nosotros podamos hacer en el momento que la contaminación aumenta sobre niveles por encima de lo recomendado. Lo que conviene y lo que tendríamos que hacer es generar políticas que disminuyan los niveles de contaminantes y generar, por ejemplo, señales de alarma cuando los niveles de contaminantes superan rangos que uno puede considerar peligrosos. ¿Sí? Eso sería, en muchas ciudades del mundo hay avisos cuando el nivel de contaminantes, en general esto que se llama material particulado y que se clasifica de acuerdo a su tamaño, ¿sí? En ahora, general, Pablo,
Pablo, Sí, yo me quiero ir a los lugares, por ejemplo, a los sectores más vulnerables, ¿no? Lamentablemente, o aquellas personas que viven en zonas rurales o en aquellos lugares de depósitos de cuando se hace la recolección de residuos. Tipo la curtiembre, yo me acuerdo haber hecho un informe pero muy extenso, lo de las curtiembres que contaminaban el agua y lo que eso provocaba también en la salud. Ahora, ¿qué pasa en esos sectores más vulnerables cuando si estas partículas no solamente están en el aire, posan en el agua y muchas veces los recursos que tienen es tomar el agua de donde pueden? No es que van a ir a comprar agua, mira, ¿dónde pueden? Entonces las también... poblaciones más vulnerables son las que lamentablemente están más expuestas a estos riesgos. Y sobre todo dentro de las poblaciones vulnerables, los que más pueden estar afectados son los niños y los adultos mayores, además de aquellas personas que ya tengan alguna enfermedad respiratoria previa, por ejemplo asma. Entonces, lamentablemente, lo único que se puede hacer en esos casos es un seguimiento y un control del lugar para ver cuáles son los contaminantes predominantes en ese lugar. Cuando las partículas se encuentran en el agua, generalmente liberan sustancias tóxicas que se disuelven en el agua y el agua, al ingerirse, produce mayores efectos adversos, porque en general las partículas lo que hacen es como transportar sustancias que también son potencialmente peligrosas. ¿Y eso vuelve después con la lluvia? En general no, las partículas con la lluvia, por lo menos cuando hay mucha contaminación y llueve, las partículas un poco no tienen tanto efecto. ¿Sí? En general los problemas son cuando están suspendidas en el aire y no hay lluvia ni hay viento, cuando la atmósfera se queda quieta, cuando los vientos hacen o las presiones hacen que una masa de aire se mantenga sobre una ciudad, ahí es donde más problemas hay. Si ustedes o sea que el control de los combustibles fósiles... Hay una serie muy conocida, que se llama The Crown, la historia de la reina Isabel. Hay un capítulo que está dedicado a un evento que ocurrió en Londres, que se llama La Gran Niebla de 1952, que precisamente por las condiciones atmosféricas hizo que una nube de smog, producto de combustión de combustibles fósiles, se mantuviera sobre Londres. Y ese fue el primer evento que avisó que la contaminación producía un efecto sobre la salud. Hasta ese momento no estaba tan claro que el aire fuera peligroso. Ahora, Pablo, qué importante que son las campañas, ¿no? Justamente de concientización para evitar seguir contaminando el aire. Si bien hay cosas que por ahí uno no las puede evitar, pero tener en cuenta dónde colocar la basura, los autos, o sea, cuanto más nosotros aportamos al cuidado... Los autos eléctricos, por ejemplo, en Europa ya tienen un programa con una fecha tope para que todos los autos eléctricos, creo que en 2030, ¿no? Tienen fecha tope. Sí, ahora, lo que pasa es que acá no podemos acceder. Hacer urgente aquí es acá son muy primero caros. tener una clara determinación de cuáles son los niveles, de tal manera y hacer un seguimiento continuo, de tal manera de por lo menos generar esas señales de alarma que favorecerían, digamos, el cuidado de la población. Lamentablemente ahora no tenemos esa política, ni siquiera en este momento tenemos una regulación o una ley que diga cuáles son los niveles permitidos de partículas en el aire. Eso ayudaría muchísimo. Muy bien. Yo me acuerdo de haber visto una película de Julia Roberts, que ahora no me acuerdo la doctora, no me acuerdo muy bien, pero que hizo, fue un caso real. Exactamente, fue un caso real donde muchas personas murieron a causa de la contaminación del agua, que ella reclamó, fueron al Estado, hicieron un montón de cosas, y ella investigó las familias enteras y los casos que hubieron con respecto a esto. Sí, yo en la universidad tuve que hacer una... De hecho, en Travolta también. Impresionante la película, y por eso fue mi pregunta, Pablo, con respecto al agua, ¿no? Los sectores más vulnerables que muchas veces o se bañan o toman el agua porque no tienen otros recursos. Porque los combustibles fósiles acá no le están dando orilla tampoco. A ver, ¿cómo, Pablo? Bueno, sí, de hecho, cuando la gente vive cerca de un basural o cerca de donde se depositan efluentes industriales, no solo el agua, sino también los sedimentos
que se encuentran en las orillas de esas cuencas también son muy peligrosos, y eso también con los vientos y con las condiciones atmosféricas se pueden resuspender en el aire, claro. Y eso también es peligroso. Porque en realidad el problema con las partículas, me refiero principalmente a eso, es cuando uno las respira y se alojan en el pulmón. De hecho, en los diarios, estos últimos días hubo una noticia que salió, que se pudo ver en diarios de todo el mundo, que hubo un estudio que se hizo sobre una gran cantidad de gente, que estas partículas lo que tienen es la capacidad por sí mismas de iniciar los procesos que llevan a cáncer de pulmón. Hasta ahora se sabía, por ejemplo, que el fumar producía esto, pero se hizo un estudio que involucraron más de 30.000 personas en distintos lugares del mundo, y lo que pudieron ver es que estas partículas lo que tienen la capacidad por sí mismas, porque lo hicieron en individuos sanos, no fumadores, el estudio, tienen la capacidad de iniciar por sí solas cáncer de pulmón. Por eso es tan importante generar... Ahora, una medida podría ser que el gobierno también subvencione más la venta de vehículos a menor costo, los vehículos eléctricos, los que producen menores emanaciones tóxicas, ¿no? Porque si seguimos con los, con los coches a combustión, como está pasando aquí en la República Argentina, que son mucho más baratos que los vehículos eléctricos, difícilmente la gente se largue a consumir productos de este tipo, ya sea híbridos o eléctricos directamente, que los hay, que todas las marcas tienen ya su línea eléctrica, y sin embargo no se está usando porque son carísimos. Es la política, la antipolítica, al revés. Sí, también es fácil promover el uso de las bicicletas, por ejemplo, para el que las pueda usar, en vez de tomar un transporte público. Eso es una medida mucho más sencilla que los autos eléctricos, que son como, usted dice, caros. Bueno, pero en Europa ya está transporte público eléctrico. Sí, Europa. Estamos como... No, pero que son medidas fáciles. Yo digo, no son cosas... O yo estoy pidiendo algo muy difícil. No son cosas... Cuando van a renovar la flota, renuevan eléctrica y chao. Es algo muy, muy fácil. El tema de las bicicletas es algo muy, muy fácil. Claro, son decisiones. Es salvar a tu gente o no salvarla, o mandarla al matadero. Es así. Tiene que ver con eso, justamente, con decisiones políticas. Creo que el primer paso es que estamos haciendo, que es concientizar sobre los riesgos asociados al respirar el aire contaminado, y una vez que todo el mundo sabe que esto es un problema, generar un buen diagnóstico es la primera etapa. Después generar las regulaciones que permitan iniciar acciones para poder combatir esto. Muy bien. Pablo Everson, bioquímico, muchísimas gracias por esta deferencia para con nosotras. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Que tenga buen fin de